¿Qué pasó con el Mencho? La caída del narco más buscado de México. Imagina por un momento que es madrugada en las montañas de Jalisco. El aire está frío. La neblina cubre los árboles. Y en algún punto entre esas montañas, escondido en una propiedad rodeada de seguridad armada, se encuentra uno de los hombres más buscados del planeta. Un hombre cuyo nombre durante años provocó miedo en todo México. Un hombre que Estados Unidos ofrecía millones de dólares por capturar. Ese hombre era Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como el Mencho. Pero la pregunta que muchas personas se hacen hoy es simple. ¿Qué pasó realmente con el Mencho? Porque durante años parecía imposible atraparlo. Parecía invisible. Parecía intocable. Pero todo cambió en cuestión de horas. Y lo que ocurrió esa madrugada terminó marcando uno de los capítulos más intensos en la historia del narcotráfico en México. ¿Quién era realmente el Mencho? Antes de entender su caída, tenemos que entender algo importante. El Mencho no era un narcotraficante cualquiera. Era el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG. Una organización que en pocos años se convirtió en una de las más poderosas y violentas de México. Mientras otros carteles llevaban décadas dominando territorios, el CJNG creció a una velocidad impresionante. Controlaba rutas de tráfico. Tenía presencia en múltiples estados. Y estaba considerado por muchos analistas como uno de los grupos criminales más peligrosos del mundo. Pero lo más sorprendente era esto. Durante años, nadie sabía exactamente dónde estaba el Mencho. Las autoridades lo buscaban. Los servicios de inteligencia lo rastreaban. Estados Unidos ofrecía una recompensa enorme por información que llevara a su captura. Pero él seguía desaparecido. Hasta que llegó febrero de 2026. La madrugada del operativo. Imaginen esto. Son aproximadamente las 4 de la mañana. Un grupo de fuerzas especiales del ejército mexicano se moviliza en secreto hacia una zona montañosa en Tapalpa, Jalisco. No es un operativo cualquiera. Los militares saben que el objetivo podría ser uno de los criminales más buscados del continente. Durante semanas habían reunido información. Seguimientos. Movimientos sospechosos. Y finalmente, una pista clave. Según la inteligencia militar, el Mencho podría estar escondido en una propiedad dentro de esa zona. Pero capturarlo no sería fácil. Porque algo que todos sabían era esto. El Mencho nunca estaba solo. Siempre estaba rodeado de seguridad armada. Hombres entrenados. Personas dispuestas a defenderlo a cualquier costo. Y eso significa que el operativo podía terminar en un enfrentamiento. El enfrentamiento. Cuando los militares llegaron a la propiedad, todo ocurrió muy rápido. Las fuerzas especiales rodearon el lugar. Intentaron asegurar el perímetro. Pero en cuestión de segundos comenzaron los disparos. Los guardias del cartel respondieron al operativo. El silencio de la madrugada se rompió con ráfagas de armas automáticas. Fue un enfrentamiento intenso. Los soldados avanzaban intentando controlar la zona. Mientras los hombres armados del cartel trataban de proteger a su jefe. En medio del caos, ocurrió algo que cambiaría todo. El Mencho resultó herido durante el tiroteo. Los militares lograron asegurarlo. Después de años de búsqueda, el hombre que parecía imposible de capturar finalmente estaba bajo custodia. Pero la historia aún no terminaba. El traslado. Después del enfrentamiento, los militares necesitaban sacar a el Mencho de la zona lo más rápido posible. Porque algo que sabían era esto. Si el cartel se enteraba de lo que estaba pasando, podrían intentar rescatarlo. Por eso lo trasladaron en helicóptero hacia Ciudad de México. Pero durante el trayecto ocurrió lo inesperado. Las heridas que había sufrido durante el enfrentamiento eran graves. Y antes de llegar a su destino, el Mencho murió. Así terminó la historia de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Pero lo que vino después fue todavía más intenso. La reacción del cartel. Cuando la noticia comenzó a circular, la reacción fue inmediata. En varios estados de México comenzaron los narcobloqueos. Carreteras cerradas. Vehículos incendiados. Enfrentamientos con fuerzas de seguridad. El cartel reaccionó con violencia. Era una señal clara. La muerte de su líder había provocado un terremoto dentro de la organización. Porque el Mencho no era solo un jefe. Era el centro de todo. Era la figura que mantenía unido al cartel. El problema del poder. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Qué pasa cuando cae un líder tan poderoso? Porque dentro del CJNG había alguien que muchos consideraban el posible sucesor. Su propio hijo. Rubén Oseguera González. Conocido como el Menchito. Pero había un problema. Él ya estaba preso en Estados Unidos. Y cumplía cadena perpetua.
Eso dejó al cartel frente a una situación complicada. Un vacío de poder. Y en organizaciones de este tipo, los vacíos de poder casi siempre generan conflictos. El funeral. Días después de su muerte, el cuerpo de El Mencho fue enterrado en Zapopan, Jalisco. El funeral estuvo rodeado de seguridad. Autoridades vigilando. Personas observando de lejos. Fue el final de una historia que durante años había dominado titulares en México y en el mundo. Pero también marcó el inicio de una nueva etapa. Porque cuando cae un líder así, algo siempre cambia. Las alianzas. Las rivalidades. Las luchas por el control. Reflexión final. La historia de El Mencho muestra algo que se repite muchas veces en el mundo del narcotráfico. Personas que parecen intocables durante años. Organizaciones que parecen imposibles de detener. Pero tarde o temprano. Todo cambia. Una investigación avanza. Un operativo ocurre. Un error sucede. Y lo que parecía imposible termina pasando. Ahora quiero preguntarte algo. Si estuvieras en una organización tan grande como el CJNG y de repente desaparece su líder, ¿quién crees que debería tomar el control? ¿Un familiar? ¿Un comandante del cartel? ¿O alguien completamente nuevo? Déjame tu opinión en los comentarios. Porque en el próximo video vamos a analizar algo aún más interesante. Cómo el CJNG pasó de ser un grupo pequeño a convertirse en uno de los carteles más poderosos del mundo. Y la historia detrás de eso es mucho más oscura de lo que muchos imaginan.